Muy buenas a todos y bienvenidos a Fax Android. Yo soy Álvarez del Vallo y este es el Ulefone Power 2. La autonomía es uno de los aspectos más importantes a la hora de comprar un terminal. Analizamos el Ulefone Power 2. Cuando un fabricante implementa una batería más grande de lo normal, está claro que tiene que hacer ciertos sacrificios y en este caso son dos los principales, ambos en el área del diseño, del tamaño, etc. Vamos a empezar el análisis comentando las especificaciones en cuanto a las dimensiones, al peso. Es un terminal que mide casi 1 centímetro de grosor, 9,9 milímetros según las especificaciones oficiales del fabricante. Además, pesa bastante en la mano, unos 210 gramos, y se nota mucho, no solo a la hora de usarlo durante mucho tiempo, de forma prolongada, sino también a la hora de llevarlo en el bolsillo, en la mochila, y nos olvidamos por supuesto de tenerlo en una camisa o en una chaqueta sin que básicamente nos tire hacia abajo. Este terminal nos lo ha cedido Gearbest, cuesta unos 150 euros y para aquellos que tienen como un problema que se les quede sin batería su móvil a la final del día, entonces sí que puede ser un terminal interesante. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido y los dos botones de volumen. En el lateral izquierdo la ranura para SIM y micro SD o Dual SIM. En la parte superior el auricular y en la parte inferior el altavoz y un conector micro USB, no es USB tipo C, y la verdad es que a estas alturas ya esperaríamos que incluso móviles como este, que cuestan unos 160 euros, lo llevaran. En la parte trasera simplemente tenemos el logotipo del fabricante, el flash y la cámara. Y en la parte frontal tenemos la pantalla de 5,5 pulgadas con un recuadro negro y un botón físico que además es el que controla el sistema y el sensor de huellas. Es un móvil grande, pero sobre todo es pesado, como decimos, y si eso no es un inconveniente para nosotros, puede ser una buena elección. Vamos a hablar de la potencia. Estamos ante un terminal bastante dual. Por una parte tiene un procesador de gama media o media baja, el MTK 6750T, un chip de 8 núcleos a 1,5 GHz. 4 de ellos, y a 1 GHz los otros 4. No obstante, la multitarea está gestionada por 4 GB de memoria RAM y el almacenamiento interno se dispara hasta los 64 GB, una barbaridad para un terminal de este precio. Este aspecto, la verdad, es que es uno de los más interesantes, de los más llamativos. No tenemos, por supuesto, NFC, sensor de infrarrojo, pero sí tenemos sensor de huellas, que además es el que controla el sistema. Lo hemos probado con juegos, lo hemos probado con aplicaciones exigentes como Inbox o como Astro, ambas de correo electrónico. Funciona bien en cualquier aplicación normal. Es cierto que los test de benchmark no van a dar unas cifras altas y que juegos como Asphalt Extreme pues van a tener una resolución, una calidad gráfica inferior. También se nota a la hora de abrir aplicaciones, pero no es un problema, algo que le vayamos a decir que está mal en un móvil, como decimos, que cuesta poco más de 150 euros. Hay que ser realistas. Vámonos a la pantalla, 5,5 pulgadas de diagonal y resolución Full HD, lo que hace que tengamos una experiencia más que correcta. La batería que gestiona esta pantalla también se ve no mermada, pero sí condicionada por esa resolución. Es cierto que en los ajustes no tenemos muchas opciones de modificación de temperatura de color ni nada de eso. El brillo podemos cambiar si queremos la barra de navegación virtual o no, y el tamaño de la letra, es decir, podemos cambiar la interfaz como queremos que se vea, si normal, pequeña o grande, pero poco más. Además, como decimos, tenemos la opción de poner teclas virtuales en pantalla o no, y es que el botón físico, si pulsamos una vez es volver, si dejamos pulsado es la multitarea, y si pulsamos físicamente nos llevará al principio. Luego hablaremos de la interfaz, pero antes vamos a hacer un comentario sobre la batería. 6050 miliamperios nos da una autonomía brutal. La primera vez que lo hemos probado, es verdad que se nos ha quedado un poquito colgada algunas aplicaciones y no nos ha dado muchas horas de pantalla, 5 o 6 horas en poco más de un día, nada espectacular, pero luego hemos ido quitando las aplicaciones que tenían en la multitarea para que ninguna se quedara cogida, un tema de configuración del sistema, y sí que hemos llegado a tener 8 o 9 horas de pantalla con casi 2 días de autonomía. Está claro que la batería es el punto fuerte de este terminal, a poco que lo mimemos un poquito, y mimarlo un poquito no significa no usarlo, significa a lo mejor pues los test de benchmark cerrarlos y ya los hemos corrido, no tener nada en segundo plano que gaste batería, lo típico que pasa en algunas ocasiones con los móviles chinos y la implementación que hacen de Android. Vámonos ahora a hablar de la cámara, y aquí
Sí, fallo, la verdad. 13 megapíxeles y 8 megapíxeles, pero con una calidad insuficiente. De día la cámara responde rápido, también de noche, pero tenemos una temperatura de color un poquito tendiendo al cálido. Nada que no se pueda solucionar, y aunque la interfaz de la cámara es aceptable, la calidad, la nitidez, el contraste, el rango de color son insuficientes. Esto sobre todo se ve de noche porque tardamos más en hacer la foto, las luces aparecen un poquito quemadas, el detalle, el grano, el ruido. Es decir, la cámara es uno de los inconvenientes de este terminal, que es válida para mandar alguna foto por WhatsApp, para hacer una foto testimonial, casi documental, ¿no? Lo típico de me tengo que acordar de enviarle esto a tal persona, se lo envío para que me lo recuerde, pero no para hacer fotografías en un sentido más amplio, para subirlas a Instagram a lo mejor tampoco. Bueno, la cámara, como decimos, es uno de los inconvenientes. Y vamos a hablar ahora de la interfaz, y aquí tenemos que decir que es lo que menos nos ha gustado. ¿Por qué? Porque tenemos unos iconos horrorosos. Como estáis viendo, hemos instalado Nova Launcher. Ya sabéis que a mí no me gusta instalar ningún tipo de launcher para probarlo, pero en este caso, como solo cambiaba los iconos, pues me he decidido a ello. ¿Por qué? Porque son muy feos. Es verdad que podrían haber dejado los normales, permitir a lo mejor instalar temas, permitir cambiar los iconos, pero es que son de los más feos que hemos podido ver. Estáis viendo de forma simultánea las dos interfaces, con Nova Launcher y sin Nova Launcher, con el mismo fondo de pantalla, que además tiene muy pocos fondos de pantalla, son todos muy oscuros. En ese apartado no sé por qué Ulefone directamente no ha dejado lo que venía de Android. El resto de la configuración de la interfaz implementa modificaciones también en los ajustes que no podemos cambiar, los iconos son feos y ahí se quedan. Y luego Parallel Spaces, que lo que hace es permitirnos instalar varias aplicaciones o varias sesiones de la misma aplicación de forma cómoda. No podemos desinstalarlo, pero como no tiene más aplicaciones preinstaladas, no se lo vamos a echar en cara. El apartado estético también podéis ver la zona de las notificaciones, de la barra del brillo, de los iconos. Es que es muy feo. Es de lo más feo que hemos visto en un móvil Android. No obstante, como decimos, el resto del terminal funciona bien y bueno, si esa es la mayor pega junto a la cámara, tampoco vamos a echarle más tierra encima. Vamos a decir lo que más nos ha gustado y lo que menos de este terminal. Lo que menos, el peso y la interfaz, porque la verdad es que son horrorosos. El peso y el grosor son muy elevados, pero bueno, para 6050 mAh es lo que tiene que ser. Y luego la interfaz, que es fea, los iconos, y que la cámara deja que desear. Y lo que más nos ha gustado, bueno, la RAM, la memoria interna, por supuesto, y la batería, que es cierto que pagamos el precio del peso y del tamaño, pero la autonomía que da es como para irte tranquilo un fin de semana casi sin echarle mucha cuenta. Ojo, porque en datos evidentemente va a gastar mucho más que en Wi-Fi. Nosotros hemos hecho pruebas en ambos, tenéis los datos más concretos en Faxandry, en el enlace de la descripción del vídeo, pero es un terminal que si valoráis mucho la autonomía, es para una persona que quiera no quedarse tirado y que la cámara a lo mejor le da igual y no le importa que el móvil pese un poquito, no es caro y el resto de cosas funciona bien. Eso sí, a la hora de cargarlo, dejadlo enchufado por la noche, porque aunque tiene carga rápida, aquí vamos a echarle unas cuantas horas. Es algo que nunca he necesitado hacer para un análisis, pero en este caso, cuando hablamos de 6.000, 7.000, 8.000 mAh de batería, por mucha carga rápida que tenga, hay que dejarlo mucho tiempo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a me gusta, compartirlo en redes sociales y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!